La instalación sonora, exposición que se presenta en el Museo de Arte Moderno de Medellín, que se titula Hyper Rainforest o Hiperselva, Hiperbosque Lluvioso. Es un trabajo que está construido a partir de materiales originales, de grabaciones de ambientes sonoros de selva, o de bosques lluviosos, no solo selvas en el sentido más tradicional, sino de bosques lluviosos de todo el mundo, incluyendo bosques lluviosos de zonas frías, como Nueva Zelanda, por ejemplo, y está construida con materiales que grabé en un periodo de unos 20 años, bueno, de 20 años exactamente, entre 1990 y 2010, si no me equivoco, pues en todo ese periodo sigo realizando grabaciones, pero esta obra en su versión actual se terminó de configurar en el año 2011 y por eso incluye ese periodo, ¿no?, de esos años. Entonces, bueno, pues el entorno del bosque lluvioso y de la selva en general es un entorno particularmente interesante, particularmente apasionante, donde he pasado y sigo pasando bastante tiempo. Y es un entorno que es peculiar por muchas razones. Está la cuestión clásica de la diversidad, de la riqueza, de ese entorno, de la riqueza natural, el número de especies, la particular abundancia del número de especies, etc. Pero hay otra cuestión también muy importante, muy peculiar, que se vive mucho cuando, por lo menos yo la percibí, cuando pasas mucho tiempo en la selva, y es un entorno donde se escuchan muchísimas cosas y no se ve casi nada. De las fuentes sonoras, se ve por supuesto el bosque, pero todas esas cosas que se oyen constantemente, todas esas criaturas, esos millones de insectos, miles de ranas, cientos de pájaros que se escuchan constantemente, día y noche, no se ven. Hay que buscarlos, hay que esforzarse, hay algunos que se ven ocasionalmente, pero la mayoría de lo que escuchamos de forma permanente a nuestro alrededor, por todas partes, con una intensidad y una riqueza increíbles, no lo vemos. Eso quiere decir que es un mundo naturalmente acusmático. El término acusmático es un término que se refiere a un tipo de escucha en la que no vemos las fuentes de los sonidos. Escuchamos cosas, las podemos identificar o no, pero esas cosas que escuchamos no vemos sus fuentes, ¿no?, que es una situación de escucha particular que se produce en diferentes circunstancias de forma habitual. Hoy en día se produce de forma habitual en muchos casos, ¿no? La mayoría de las cosas que escuchamos hoy en día, que la gente escucha, las escucha sin sin ver la fuente del sonido, la causa original de los sonidos. Entonces, bueno, pues esa situación de escucha es de forma natural, digamos, la situación habitual en el bosque lluvioso. Eso condiciona muchas cosas, condiciona, pues, digamos, las consecuencias de cómo percibe uno ese ambiente sonoro y qué le sugiere a uno, pues, esa experiencia intensiva de escucha en esos entornos como creador o como creador sonoro. Entonces, yo he hecho muchos trabajos sonoros, muchas obras a partir de materiales de selvas, ¿no? De hecho, tengo un trabajo que se llama La Selva, porque trabajé en una estación biológica que está en Costa Rica, casi en la frontera con Nicaragua, que se llama Estación Biológica La Selva. Y hice un trabajo dedicado a ese lugar porque trabajé durante varios años y tuve la oportunidad de hacer muchas grabaciones en ese lugar, y además no solo por las grabaciones, sino por la vivencia de ese lugar. Entonces, a lo largo de los años he trabajado con muchos materiales, y en el momento en que desarrollé esta obra, Hyper Rainforest, mi idea era crear una situación de escucha inmersiva hiper compleja e hiper rica, basada en materiales sin transformar, sin manipular, que es una de las, sin procesar, sin transformar ese material sonoro original, pero haciéndolo de forma compositiva, con una mente compositiva, con una perspectiva compositiva muy importante. Entonces, todo lo que se escucha en esta obra, que es una obra sin imágenes, no hay ilustración ni hay proyección, solo es un espacio en penumbra, donde se escucha todo ese material. Es una obra que tiene una duración de 70 minutos, se reproduce en la sala de exposición en bucle, pero es una duración larga, y todo el material sonoro que se escucha es material sonoro, entre comillas, natural. Digo entre comillas porque lo natural es una cuestión bastante más compleja de lo que parece. En lenguaje normal, diríamos, no hay ningún procesamiento del sonido, lo que escuchamos es natural en ese sentido. Es más que nada que yo no creo en esa idea de que existe una forma directa de reproducir las cosas de forma natural, y además no me interesa, ¿no? Entonces, pero todo lo que se escucha está sin manipular, sin transformar. Todos los sonidos, todas esas criaturas más o menos extrañas, algunas realmente sorprendentes, son sonidos de animales, o sonidos de lluvia, sonidos de viento, etcétera, sonidos naturales, ¿no? Yo creo que el resultado de la experiencia de la escucha en la instalación no es una sensación
predominantemente no es una sensación de estar en la selva. Creo que eso es probablemente una primera reacción más inmediata, pero al cabo de unos minutos de escucha, y cuanto más escuche, más creo se tiene esa sensación, ese era y es mi objetivo. Creo que uno se introduce en un mundo hiperrealista, de forma dramática, por varias razones, y además creo que uno se introduce en un mundo que es más musical que documental. Y eso es por la forma en que están construidas las cosas, la forma en que están los fragmentos colocados, la forma en que las cosas aparecen y desaparecen, ¿no? Creo que la mayoría de los visitantes o del público creo que tendrán esa percepción. Yo, desde luego, es la que tengo, ¿no? Y me interesa generar un mundo virtual solo con sonido que tenga vida propia, y en lugar de ser únicamente una representación o una documentación o una simulación de la realidad. Ninguna de esas cosas me interesan. Entonces me interesa un mundo en el que los sonidos tienen vida propia, y lo que ocurre en el espacio, en este caso expositivo, tiene vida propia en el sentido de generar una experiencia de interacción con la realidad para el visitante, no representacional. No me interesa la representación, me interesa profundizar en el mundo, y yo creo que los micrófonos, por ejemplo, un micrófono es más una herramienta ontológica, una herramienta de penetración de la realidad, de rascar en la realidad para intentar entender e intentar conectarnos con ella de una forma más profunda, ¿no? Que no simplemente representándola, no simplemente intentando reproducirla otra vez. Yo soy muy crítico, por ejemplo, de la realidad virtual, por lo menos en su concepción actual. Yo creo que lo que necesitamos hoy en día no es tanto realidad virtual como una virtualidad real. Eso es lo que necesitamos. Para mí es mucho más interesante generar una virtualidad de verdad. O sea que la inversión de ese término me parece mucho más interesante que al revés. Por eso me parece que y eso se puede hacer con las mismas técnicas. Un micrófono no es o una cámara fotográfica, no es por definición una herramienta de representación. Eso es una interpretación, pero no es la única. Por eso este trabajo, Hyper Rainforest, lo que hace es, trata o es lo que yo he intentado, de mostrar un ejemplo de penetración ontológica, penetración de la existencia de las cosas, ¿no? A través del sonido, y no es un trabajo de representación. Yo supongo que soy el resultado de muchos intereses, en realidad como la mayoría de las personas, ¿no? Mi vida ha estado, digamos, profesionalmente hablando, pues ha habido dos corrientes o dos facetas que han ido desde el principio, desde que yo recuerdo, he tenido siempre mucho interés, ¿no? Siempre he tenido mucho interés por la naturaleza, por la biología, que es lo que estudié profesionalmente y lo que ejercí profesionalmente durante mucho tiempo, pero también el sonido y la música, ¿no? De hecho, yo creo que el sonido como música es lo que en realidad siempre me interesó, porque mis recuerdos de chiquito apuntan en esa dirección. Yo estudié sin éxito 2 años música siendo muy chiquito, y lo dejé porque el sistema de enseñanza musical en aquella época, pues yo creo que era realmente nefasto, ¿no? Y eso me alejó, digamos, de la enseñanza tradicional, pero nunca de la música, y por supuesto ni tampoco del sonido. Entonces a mí siempre me interesaba muchísimo la música, muchos tipos distintos de música, y siempre he sido de forma intuitiva, de forma irracional, de forma innata, un gran apasionado del sonido de una forma muy, muy profunda. No solo es que me interese la música y me interesa escuchar, yo soy una de esas personas, y hay muchas, que perciben el mundo y que interaccionan con el mundo de una forma particularmente intensa con el sonido. Eso no quiere decir que el sonido sea mejor ni peor que la imagen u otros sentidos, ¿no? Quiere decir que para ciertas personas el sonido es una forma de penetración en la realidad, de conexión y de interacción con el mundo muy sensible, muy compleja, muy intricada, realmente rica, ¿no? Y yo soy una de esas personas, entonces siempre he tenido esa tendencia. Cuando desarrollé ambas facetas, yo comencé a hacer experimentos sonoros, digamos, grabaciones y manipulación del sonido con técnicas y herramientas muy rudimentarias, muy baratas, porque en aquella época, estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, yo no tenía recursos económicos para comprar lo que en aquella época era equipo profesional, digamos, ni para grabar, ni para producir sonido, ni para generar sonido, ni para hacer edición o cualquier tipo de trabajo con sonido. No tenía los recursos, ni muchísimo menos. Entonces, pues trabajé durante muchos años con
con herramientas muy sencillas, básicamente con grabadores de cassette, tanto para la grabación como para la manipulación, el procesamiento y la creación sonora. Eso prácticamente fue una década entera, la década de los 80 yo la viví trabajando como material instrumental, digamos, mi instrumento de trabajo con cassettes, tanto en el campo como en el estudio, ¿no? De una forma, como digo, muy rudimentaria. Entonces, bueno, pues eso fue una formación para mí muy importante, porque aprendí una lección muy importante que yo siempre que puedo la repito, y es que las herramientas más fundamentales son espirituales y no técnicas. Entonces, creo muy firmemente en eso, hoy en día también. De hecho, hoy en día, después de todos esos años transcurridos, sigo utilizando herramientas muy sencillas o, dicho de otra manera, herramientas que hoy en día son accesibles para probablemente billones de personas, ¿no? Entonces, una computadora sencilla con software muy sencillo, accesible a todo el mundo, incluso gratuito, es lo que yo utilizo para hacer mi trabajo, y los materiales de grabación de campo también. Hoy en día hay tecnología tremendamente barata que prácticamente cualquier persona puede tener acceso a ella. A mí siempre me ha atraído mucho la idea de utilizar las mismas herramientas que los demás, o utilizar tipos de herramientas que muchas más personas pueden utilizar. Eso me interesa mucho más que desarrollar yo unas herramientas, o que alguien desarrolle para mí unas herramientas muy sofisticadas, aparentemente, muy sofisticadas técnicamente, o muy caras, o muy especiales, o muy únicas. A mí eso nunca me ha interesado. Yo creo que es mucho más interesante estar en una situación tecnocultural en la que todos tenemos las mismas herramientas y lo que se manifiesta es nuestra capacidad individual o nuestras propiedades individuales para crear, y no distinguirnos de una forma elitista porque tenemos una herramienta secreta o una herramienta muy cara o una herramienta muy sofisticada que solo yo tengo y nadie más tiene. Eso nunca me ha interesado. Entonces, esa yo creo que técnicamente define muy bien, creo, mi forma de entender el trabajo, y además yo siempre digo, a los hechos me remito. Yo creo que hay que juzgar el trabajo no sobre el papel, no en teoría, no por la lista de equipamiento técnico, que es una cosa muy común en el ámbito del sonido, como lo es en otros ámbitos creativos que utilizan mucha tecnología. No hay que medirlo de esa manera, hay que medirlo con los hechos, con el producto, con lo que resulta, con el trabajo, con la creación en sí. Y ahí es donde se mide, esa es la vara de medida del trabajo creativo y artístico, no las listas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que describe muy bien y además enfatiza lo que para mí es muy relevante. Entonces, esa definiría, digamos, desde el punto de vista técnico, mi trayectoria personal en estos años, ¿no? Como te decía, en paralelo ha ido la biología, y yo soy doctor en biología. Yo di durante bastantes años clases de biología en la universidad, en diferentes universidades, y he hecho mucha investigación también en biología. Y comencé estudiando entomología, insectos, durante años, y luego pues me pasé al campo de la ecología. Yo he dado clase de ecología de sistemas ecológicos durante bastantes años y he hecho investigación mucho en Latinoamérica, desde Cuba hasta Argentina, en sistemas ecológicos. He dado clases de posgrado, etc. Entonces he tenido una vida profesional bastante activa, bastante intensa, porque además en la época que yo hice mi carrera como biólogo, pues había mucha competencia, era un momento difícil, había que trabajar mucho y muy rápido, y entonces pues yo siempre digo que yo no creo en la reencarnación, pero si me reencarnase no volvería a hacer eso porque fue un poco excesivo, pero fue una experiencia muy importante y que ha condicionado, por supuesto me ha formado en mi entendimiento y mi conexión y mi interacción con el mundo, pero además tuvo un efecto decisivo en mi interacción con la realidad natural, porque pasé mucho tiempo haciendo investigación de campo en biología, y pues ha tenido un impacto importantísimo en la forma en que yo entiendo el sonido, ¿no? Mi trabajo como compositor, yo me considero un compositor, pues está influenciado en gran medida por ese impacto que el mundo natural, entre otros, pero el mundo natural en mi faceta de experiencia como biólogo, pues ha tenido directamente, no solo porque haya hecho grabaciones en la naturaleza, porque haya utilizado material en ese sentido más tradicional, sino por todo el tiempo y toda la intensidad que yo he pasado escuchando esos entornos y viviendo y estando inmerso en esos entornos naturales durante muchos años, y lo sigo haciendo, ¿no? Entonces eso ha tenido un impacto decisivo y condiciona, yo creo, de una forma radical mi entendimiento de qué es hacer música interesante o trabajo con sonido interesante, que no solo surge de conceptos o estéticas relacionados con lo que yo escucho, de música, sino de una escucha del mundo.
espiritualidad, por supuesto, es un término muy ambiguo y muy amplio, posiblemente cuando uno no tiene una concreta, ¿no? Cuando uno no define una religión concreta o un propósito espiritual concreto. Yo, de hecho, no lo tengo, de hecho, no soy creyente en el sentido religioso habitual, ¿no? Pero sí me interesa una relación muy profunda con la realidad, con el mundo, ¿no? El mundo en el sentido filosófico, en el sentido físico, en el sentido más universal. Me interesa una relación muy, muy profunda, lo más posible, ¿no? Yo creo que, en general, dentro de la filosofía o la ontología, que es la rama de la filosofía que se ocupa de la existencia de las cosas, ¿no? Pues creo que hay una... casi por definición, la ontología lo que hace es tratar de penetrar de una forma que yo diría que es el equivalente espiritual indefinido de conexión con la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues no es una cuestión esotérica, quiere decir que cuando estamos en el mundo podríamos decir, queremos disfrutarlo, queremos vivirlo, queremos conectar con él de una forma intensa, de una forma rica, de una forma que nos llene, que nos transforme, ¿no? Entonces, eso significa no solo entenderlo y representarlo, o analizarlo, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto hay un exceso de análisis, pero sobre todo hay un exceso, en mi opinión, hay un exceso de representación. Ahora mismo vivimos en una época de mega representación, en el sentido de la cantidad, ¿no? Hay una cantidad de representación apabullante, jamás ha habido tanta representación como hay hoy en día, por la telecomunicación, con imágenes, con sonido, etcétera, ¿no? Entonces yo entiendo la espiritualidad como una forma, una lección importante del uso de la tecnología en relación con nuestro desarrollo emocional y espiritual. En realidad es la renuncia a ciertos niveles o a ciertos tipos de tecnología o a ciertos sentidos. Entonces, por ejemplo, creo que la carrera por la resolución la idea teleológica de que la resolución es hacia donde tendemos a aumentar la resolución, ¿no? El video, pues incrementamos el número de píxeles por pulgada, o esa evolución que ha ocurrido en los últimos años, que por supuesto tiene una trayectoria histórica mucho mayor si incluimos otros tipos de tecnologías, pues esa yo creo que es bastante irrelevante en comparación con otras formas de entender la tecnología que llevan mucho más a la parte de conexión con el mundo. Yo creo que se consigue más conexión con el mundo espiritual y profunda viendo las herramientas como herramientas de conexión existencial con las cosas, no como herramientas de representación. Esa es una forma mucho más eficiente y muchísimo más poderosa de conectar con el mundo que aumentar la resolución de las herramientas. La resolución de las herramientas, si se siguen entendiendo como representacionales, lo único que hace es incrementar nuestra fascinación por la cantidad de resolución o el tamaño de las pantallas, ¿no? Esa es otra cuestión que ocurre ahora, en los últimos años, ¿no? Que es el tamaño de las pantallas. Entonces, yo diría que para mí esa es la clave. Es un cambio de mentalidad con las mismas herramientas, sean cuales sean las de hoy o las de hace 50 años o las de hace 100 años. Para mí la clave es cómo entendemos, qué creemos nosotros o cómo vemos a las herramientas que tenemos y que llevamos utilizando. Entonces yo creo que desde el inicio de la existencia de esas herramientas, por ejemplo la fotografía, ¿no? Pues la cuestión es qué creemos que estamos haciendo cuando tomamos una fotografía. A mí me interesa mucho presentar el trabajo y tener feedback, tener un poco, saber qué efectos tiene ese trabajo para personas o con personas que no tienen experiencia previa, conocimiento previo o idea del contexto cultural, tecnológico o histórico de este tipo de prácticas que algunos llaman experimentales, etcétera, ¿no? Me interesa particularmente porque, en fin, como para mí es muy importante esta cuestión espiritual y esta cuestión inmediata, innata, irracional de conexión con la práctica artística. Yo soy de los que piensan que el público que no tiene ninguna referencia, ningún contexto, está perfectamente preparado para disfrutar, no solo para disfrutar, sino para realmente sacarle el jugo e interaccionar de una forma muy rica con ese tipo de trabajo, ¿no? Estoy convencido. Tengo además bastante experiencia en presentar el trabajo para audiencias y para público que no tiene ninguna experiencia ni conocimiento previo. Y esa experiencia me indica que cuando uno trabaja en algo, en una sustancia realmente muy
profunda, profunda en el sentido universal, ¿no? Uno está trabajando con materiales que realmente tocan a cualquier ser humano, y entonces realmente no tiene uno que empeñarse ni explicar nada para conectar, por lo menos a ciertos niveles. Por supuesto se puede cambiar el nivel de conexión, uno puede interpretar, puede analizar, puede ponerlo en un contexto histórico, puede hacer una serie de cosas además. Pero hay una parte muy sustancial que para mí quizás es la más relevante, que tiene que ver con una sustancia universal o con una reacción universal o con una posibilidad de contacto universal que se produce además en culturas muy distintas. Yo trabajo por todo el mundo y las culturas distintas tienen interpretaciones muy distintas de qué es interesante o de qué es artístico o no, o de qué es música o no, y de qué manera. Entonces creo que mi trabajo, como el de algunos otros artistas, pues es un trabajo que está en un nivel muy fundamental humano, y yo considero que bastante universal, ¿no? Además, yo creo en ese sentido que yo creo que mi trabajo tiene más que ver con un mundo bastante más ancestral y se relaciona más con una escucha ancestral que con una escucha relativa a nuevas tecnologías. Yo creo que eso de los nuevos medios es un término que bueno, creo que ya estamos aburridos de oírlo, ¿no? Pero además no entiendo cuándo van a dejar de llamarse nuevos, ¿no? Porque ya no son... Además, definir un medio porque es nuevo es absurdo, ¿no? Entonces, creo que las nuevas tecnologías, así llamadas, pues no... Es que además eso condiciona muchas cosas, ¿no? No es que me guste o no me guste el término, es que además resulta que, por ejemplo, condicionan, desde el punto de vista político-cultural, condicionan qué proyectos se financian y qué proyectos no se financian. Alguien puede decir que no se financia un proyecto porque tu proyecto es, por ejemplo, un proyecto simplemente de composición, o un proyecto simplemente con sonido. Esto es solo con sonido, no hay imagen, no hay... en fin, creo que me estoy explicando entre líneas lo que quiero decir con eso. Quiero decir que si la sustancia del trabajo se mide de esa manera, pues estamos en una muy mala situación. Entonces, recapitulando, pues yo, en fin, creo que esa es un poco... creo que en eso se puede conectar con todo. Y además creo que en todos, ahora vivimos en otra situación bastante peculiar, y es la accesibilidad de los medios. Para mí el cambio más interesante que ha ocurrido en las últimas décadas en relación con la tecnología, socialmente hablando, ha sido la socialización de la tecnología. Socialización en sentido, no en el sentido político del socialismo, sino en el sentido de la dispersión en la sociedad de muchas tecnologías. Y eso no comenzó con Internet. Mucho antes de Internet ya ha habido históricamente varios fenómenos y varias situaciones tecnoculturales de socialización de la tecnología. Por ejemplo, ejemplos históricos, la cultura del cassette en los años 80 como fenómeno global, socializado, de acceso a una tecnología baratísima por millones de personas. Otro ejemplo es la historia de la guitarra eléctrica, que también produjo un cambio en la música, un cambio en la estética, un cambio en quiénes hacían música y cómo la hacían y cuándo la hacían. Entonces hay una serie de... Estaría muy interesante hacer una historia de la socialización de tecnología musical, que no se ha hecho. La mayoría de las historias de la tecnología musical son muy aburridas porque solo hacen una cronología de los aparatos, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra cuestión también muy importante en relación con esto que estamos hablando del público no iniciado. Yo creo que hoy en día los artistas, por ejemplo, sonoros, pero esto creo que se puede extender a otros ámbitos, que hacen trabajo más interesante, son los que no tienen ningún contexto, no tienen ningún conocimiento histórico, no saben qué historia ha habido previamente, y además su conocimiento tecnológico se lo han aprendido en casa, no se lo ha enseñado a nadie, y lo han aprendido a base de agarrar directamente las herramientas. Cuando las herramientas se convierten en algo tan accesible, ocurre una cosa mágica, que es la ciborgización de las herramientas, o sea, la incorporación entre herramienta y creador de una forma muy inmediata. Y entonces se aprende haciendo cosas y entonces inventas sin cánones, sin que tengan un canon de cómo se compone, cómo se hace música, y así han surgido nuevas estéticas y nuevos estilos musicales, a partir de creadores que no tienen ni idea. Esa situación es increíblemente interesante. Entonces, y no deberíamos deformarla de ninguna manera. Entonces, eso también es un punto importante. No solo es que yo presente mi trabajo para audiencias que no tienen experiencia, sino que hay personas con poca experiencia que hacen un trabajo increíble. Se les ocurren cosas muy ingeniosas, y en el sentido más interesante del término, y hacen, en fin, y eso también tiene una consecuencia importante.
Sí, bueno, el denominado arte sonoro, yo es un término que ya no utilizo porque ya ha acabado tomando muy rápidamente, ¿no? Como ocurre con todo, eso es natural, connotaciones estéticas, o sea, claras y artísticas, ¿no? De hecho, es decir, arte sonoro hoy en día, por decirlo de una forma así simple, pues básicamente se refiere al arte que utiliza sonido, prácticas artísticas que utilizan sonido de alguna forma, más o menos relevante, predominante en el trabajo, ¿no? Que se presentan en galerías o en museos, dentro del entorno dentro de la esfera del mundo del arte contemporáneo. Eso es una posible definición de arte sonoro. No pretendo que sea la definición, pero para mí, y creo que hay muchas personas que estarían de acuerdo, básicamente hay muchos músicos otros experimentales que jamás se llamarían a sí mismos artistas sonoros, y dentro del entorno del mundo contemporáneo, del arte contemporáneo, cuando se dice, hoy en día, cuando se dice arte sonoro, la mayoría de las personas entienden más o menos ese tipo de trabajo. Además es un trabajo que, por decirlo de una forma, por tratar de describir otros componentes, pues suele tener un componente objetual, puede haber objetos que suenan, hay cosas materiales que físicamente se perciben, y tiende a un poco asimilarse en la parte objetual física al entorno del mundo de arte contemporáneo objetual visual, ¿no? En cierta medida. Pero además, en mi opinión, y esto es bastante reciente, está siendo fagocitado, está siendo devorado por el arte contemporáneo, por los cánones del arte contemporáneo, ¿no? Por varias razones. Esto llevaría a una conversación muy larga de explicar, pero hay referentes muy recientes. Hay una serie, por ejemplo, de libros que se han publicado recientemente que son básicamente, digamos, ataques al sonido en sí mismo, ataques en sentido argumental, ¿no? Es decir, que hay varios trabajos recientes donde se pretende que el sonido por sí mismo solo no podemos escuchar los sonidos por sí mismos, los sonidos tienen que referirse a algo, están conectados con algo, y además no solo eso, sino que tienen necesariamente que conectarse en la práctica del arte sonoro. De hecho, se dice así, el arte sonoro tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, yo naturalmente discrepo muy profundamente de eso, pero no solo porque mi percepción no sea así, sino porque discrepo de que se imponga un criterio, un canon de cómo se hace el arte, ¿no? Eso me parece completamente intolerable, ¿no? Me parece fascista, absolutista e insoportable, ¿no? Entonces, bueno, pues el arte sonoro, yo creo que es mucho mejor mirar hacia las comunidades independientes que ahora hoy en día son gigantescas, millones de personas son creadores. Yo creo que hoy en día es creador quien quiere serlo y solo tiene que decirlo. No tiene que tener un título, no tiene que hacer ningún tipo de estudios y debería tener el mismo derecho. Yo creo que hoy, como cuestión de derechos, una cosa es, no quiere decir que yo considere que toda la creación que todo el mundo hace sea equivalente, que sea una tabula rasa, que todo es igual, no es así. Pero sí creo que todo el mundo debería tener el derecho de ser creador. Y hoy en día, eso es otra gran transformación que ha ocurrido en las últimas décadas que casi nadie presta atención, que es el cambio de los derechos, ¿no? Para mí es una de las más importantes, pues creo que hoy en día todo el mundo debería tener derecho y además lo podría decir sin que nadie se lo cuestionase. Entonces, es posible hasta en cierta medida, de hecho, es mucho más posible hoy en día tener el derecho a decir que eres artista y a ejecutarlo, no solo decirlo, sino que tengas el derecho de ejecutarlo, que puedas presentar tu trabajo, etc. Pues hoy en día eso es mucho más el derecho que se tiene, no, hay mucho camino por recorrer, pero es mucho más, está más consolidado, es mucho más amplio que lo era hace 20 años, 30, 40 años, eso sin ninguna duda. Entonces, pues ese cambio es un cambio importantísimo y ese cambio va en la dirección de prestar atención a la creación individual dispersa, algunos la llamarían alternativa, underground, o como se quiera decir, global y universal, ¿no? Entonces, insisto en la idea de los creadores ignorantes en el sentido de que ignoran el contexto histórico y técnico. El técnico también es muy importante, creo que hay mucha gente que tiene muy poco conocimiento técnico, pero es capaz de hacer cosas increíbles con ese poco conocimiento. Yo no creo que la creación se mejora con más conocimiento técnico, creo que en algunos casos sí, pero casi son los excepcionales. Y no creo que haya nada de malo en aprender más técnicamente, no estoy diciendo eso, pero sí que creo que ahí no está la clave, en absoluto. Entonces, desde mi perspectiva, en mi opinión, la perspectiva político-cultural no debería ir en esa dirección. Por supuesto, tenemos que seguir utilizando la tecnología que tenemos y cambiará, y cambiaremos la tecnología, innovaremos, por supuesto. Pero no se puede poner todo el énfasis en eso, no se puede poner el énfasis de los recursos, sobre todo cuando los recursos son públicos. El dinero público es una cuestión que todos deberíamos opinar al respecto, ¿no? Entonces, con diferentes opiniones.
Y en ese sentido ahí aparece inmediatamente una cuestión de debate político-cultural de las decisiones, de cómo se toman las decisiones y qué decisiones son más relevantes o no. Entonces, dentro de ese debate, en esa situación, naturalmente es muy relevante qué es lo que opina uno sobre cuál es el papel de la tecnología o de ciertos usos o de ciertas maneras de interpretarla en la creación artística y cultural. Entonces, eso es decisivo. En el entorno latinoamericano, que yo conozco bastante, pues afortunadamente, y lo puedo comparar con otros entornos fuera de Latinoamérica y fuera de Europa, porque trabajo en todo el mundo, pues creo que esto es particularmente relevante. Es particularmente relevante en entornos donde hay menos recursos per cápita, ¿no? Donde hay menos espacios, donde hay menos acceso a la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces es particularmente relevante porque existe una oportunidad, eso por un lado. Por otro lado, digamos, las peculiaridades históricas y culturales de Latinoamérica frente a otros lugares, a otras potencias culturales que, digamos, un poco o mucho imponen sus criterios y sus cánones técnicos y estéticos, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay una oportunidad increíble para que Latinoamérica, que creo que no está desarrollada, desarrolle, en fin, yo puede sonar un poco paternalista, no es ese mi tono. Yo creo que me interesa mucho, por ejemplo, artistas que he descubierto en Latinoamérica que me resultan sorprendentes, y yo creo que son sorprendentes porque precisamente no se dejan influenciar demasiado por los cánones que vienen de otros lugares del mundo occidental, y en lugar de hacer eso, pues se inventan otras cosas que son distintas. Pues esas peculiaridades que existen, yo veo que en algunos casos se pierden, porque se trata de imitar artistas que vienen de otros sitios, ¿no? De Japón, de Estados Unidos, etcétera. Hay muchos imitadores, ¿no? En todas partes hay imitadores, en Europa también está llena de imitadores, ¿no? Pero yo creo que Latinoamérica tiene la oportunidad de definir de crear y de generar sus propias estéticas y su propia visión de la creación, digamos, contemporánea, ¿no? Y entonces, por supuesto que hay muchísima creación. No estoy diciendo que no la haya, lo que digo es que hay potencial para más de lo que hay y no necesita de un apoyo, digamos, tanto técnico. Lo que necesita es un apoyo, digamos, a la presentación, a la creación. Yo creo que es dinero mejor invertido el que se usa para que un artista sea capaz de presentar, de difundir su trabajo en otros lugares, a través de publicaciones, que hacer más énfasis o utilizar los mismos recursos, porque los recursos no son infinitos. Si se usan para una cosa, no se pueden utilizar para otra. Siempre hay que elegir. Entonces, a la hora de elegir, yo creo que esa sería una vía más interesante que la vía de invertir demasiado en tecnología súper sofisticada que se queda obsoleta al cabo de unos meses.